Bueno, la industria financiera en la sombra, que lleva existiendo, yo diría, desde siempre, básicamente son operadores o intermediarios financieros que, al igual que los intermediarios financieros tradicionales, captan dinero que ahorran los agentes económicos para invertirlo en dinero que necesitan los agentes económicos a través de deuda. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un banco normal y corriente como puede ser el Banco Santander y un shadow bank? Pues la diferencia fundamental es que el mismo cuerpo normativo que regula al Banco Santander no es el mismo que regula el shadow bank. De hecho, la presión regulatoria es mucho mayor la que tiene un intermediario financiero tradicional o un banco de inversión que la que tiene un shadow bank. De ahí que se le conozca con el nombre de banca en la sombra, porque quedan fuera de la luz regulatoria a la que están sometidos los intermediarios financieros tradicionales. La diferencia, hay varias diferencias. En primer lugar, el mercado en el que opera el shadow banking occidental, dejando al margen el chino, que es muy específico y mucho más grande, es que es fundamentalmente corporativo. El shadow banking no financia particulares ni financia operaciones de particulares. Sí que lo puede financiar de manera indirecta a través de titulizaciones hipotecarias, de inversión en inmobiliario o de inversión en negocios retail a través de deuda, pero no va a financiar nunca la compraventa de una vivienda. Y también es verdad que no capta ahorro de un particular, salvo que este particular tenga un gran patrimonio. No es capaz de captar 100 euros en depósitos de una persona cualquiera de la calle. Poco a poco la banca tradicional va aprendiendo de los criterios de inversión por los que se rige el shadow banking, que básicamente es qué capacidad de generar caja tiene una determinada compañía para el pago de su deuda y no para el pago a los accionistas de dividendo o para su negocio operativo. Pero sí que es cierto que el criterio de inversión de la banca tradicional siempre ha estado más focalizado a las garantías que puede otorgar su prestatario en caso de que incumpla con el contrato de financiación, y el negocio del shadow banking va un paso o dos pasos mucho más por delante de la banca tradicional. De ahí que los shadow banks se hayan profesionalizado y se hayan generalizado en sistemas de intermediación financieros mucho más desarrollados que otros sistemas, pues como puede ser el existente en África, en Europa del Este, en Rusia o en Sudamérica. Insisto, dejando al lado China, que es un caso muy específico. En primer lugar, le aporta una ventaja que a la vez es una trampa, ¿no? Es un vehículo más en el que invertir, ¿no? La banca tradicional, al final, el ahorro que capta lo invierte en activos a largo plazo o a corto plazo o a medio plazo, intentando siempre alinear, que no lo consigue en la mayoría de los casos, los flujos entrantes y los flujos salientes de caja, y este es un activo más en el que puede invertir, y un activo bastante rentable. Un banco tradicional puede elegir comprar letras del tesoro a un interés por debajo del 1%, o puede elegir invertir una parte de su capital en un banco en la sombra que le va a dar una rentabilidad superior al 7 o al 8%. Problema, es un instrumento mucho más ilíquido, es un instrumento a muy largo plazo, generalmente de 7 años para arriba de evolución, y con mucho mayor riesgo. Entonces, le da más diversificación a la hora de invertir, le da más conocimiento de negocio, por lo que hemos comentado con anterioridad, de que aprende y se profesionaliza, pero a la vez supone una mayor iliquidez, un mayor riesgo de liquidez para el balance del banco en caso de errar en sus inversiones. Bueno, el primero sería el problema de la iliquidez. El segundo sería que al generar un nuevo mercado corporativo de compañías que acuden a la ventana de la banca en la sombra para solicitar financiación porque no pueden acudir a la ventana de la banca tradicional, que sería mucho más barata. Al generar este nuevo mercado, la banca tradicional puede sentirse forzada a intentar entrar en estos potenciales clientes que pagan más. ¿Cuál es el problema? Que si intenta extender su mercado a ese nicho, que es mucho más sofisticado y mucho más arriesgado, incrementa de manera exponencial su riesgo, más incluso de lo que lo incrementaría si financia un shadow bank que elige las inversiones, porque tiene un equipo mucho menos dinámico, mucho menos flexible y mucho más grande. Al final, el conocimiento que puede tener de cada operación es menor y la atención con la que le va a dedicar a cada operación es menor de la que por lo general le dedica a un shadow bank. Aunque, insisto, están aprendiendo, pero a día de hoy no son capaces de llegar, y es muy difícil con los recursos regulatorios que tiene destinado para otro tipo de operaciones que pueda poco a poco ir aprendiendo e ir llegando a este tipo de operaciones. Bueno, este es un punto
bastante controvertido en la actualidad, en el que hay diversidad de opiniones. Por lo general, lo que se intenta es, o la opinión mayoritaria, es que no se convierta el negocio parafinanciero, el negocio de la banca en la sombra, en un riesgo sistémico que pueda generar una crisis económica. Al final, pongámoslo en una perspectiva histórica. Imaginemos que el mercado de CDS o de CDOs, que surgió y creció con fuerza después de la burbuja.com hasta que estalló la crisis, no fuera meras titulizaciones de vehículos cotizados en los que pudiera invertir la banca, sino que fueran propias sociedades con criterios de inversión y con personas detrás. Bien, evidentemente, como daban mucha rentabilidad y eran activos en su momento bastante líquidos, eran muy atractivos para la banca. En este caso está pasando lo mismo. Problema que, como siguen unos criterios de inversión totalmente diferentes a los que el regulador está acostumbrado a tratar con, y además el regulador no conoce, o poco a poco va conociendo, pero es muy difícil que conozca en qué se basa la industria, y poco a poco las voces académicas lo van estudiando más, pero van con retraso porque la publicidad y la transparencia no es uno de los sellos distintivos de esta industria. Le apetecería igualarlo o someterlo a un cuerpo normativo que pudiera controlar. Pero es que además existe una presión distinta o una presión superior a la presión del Estado o del regulador para dar un poco de luz a esta industria, y es la presión de la patronal bancaria. Los bancos, como hemos explicado antes, esto es un nuevo nicho de mercado, un nuevo competidor que está en el mercado y que les está haciendo mucho daño. Y sobre todo en momentos de crisis económica les está haciendo mucho daño, porque llegan allá donde ellos no pueden llegar y dejan de percibir rentas que podrían percibir. Entonces ahí viene una nueva presión de los bancos que dice: ¿por qué ellos, que también son intermediarios financieros como yo, no están sometidos al mismo cuerpo normativo al que estoy sometido yo? Y esos son los dos temas más candentes que existen a día de hoy en la regulación del shadow banking. Bueno, el problema al final es el siguiente. Los shadow banks viven su momento de gloria en cuanto a clientes y generación de negocio, que no tiene por qué ser equiparable a la generación de renta, momento de crisis económicas, porque hay muchas empresas que igual son buenas o son viables o están presentando un cambio en la gestión o un cambio en el negocio, pero que la banca tradicional está tan seca de liquidez en un momento de recesión que no puede concederle financiación a estos activos. Evidentemente, ese es el momento en el que el shadow banking, que sí que tiene liquidez porque generalmente carga sus alforjas, por así llamarlo, durante la etapa de burbuja o durante la etapa de recuperación, son los dos momentos en los que fondean, capta esos clientes que no serían malos en un momento de crecimiento para la banca tradicional. Entonces, no sé hasta qué punto la banca tradicional podría captar esos clientes. Ahora bien, es cierto que muchos clientes del shadow banking, si la banca tradicional pudiera llegar a ellos, preferirían la banca tradicional al shadow banking porque molestan menos a la gestión, es más barata la banca tradicional, menos profesional y más predispuesto a refinanciar y a estructuras de concesiones a su cliente, como lo que se llama vulgarmente la patada para adelante de la deuda, que un banco en la sombra normalmente está menos predispuesto a hacer estas cosas. Bueno, abre una nueva ventanilla de liquidez en momentos de sequía. Además, esa ventanilla de liquidez poco a poco también está dispuesto a prestar circulante. No va a surgir tristemente un mercado muy líquido de letras reales como el que existía en el siglo XIX, pero sí que es verdad que poco a poco los bancos en la sombra se están dando cuenta que no es tan mala idea prestar financiación de factoring. Imaginemos una empresa que hace detergentes para el Corte Inglés, pero también lo hace para los chinos. Bueno, pues a lo mejor el shadow bank estaría encantado de esas facturas del Corte Inglés a 4 meses adelantárselas. Un buen cliente, un buen activo, líquido, sé que me va a pagar, financio. Es una nueva ventanilla de liquidez que a lo mejor esa industria manufacturera de detergentes no tendría líneas de descuento abiertas en la banca tradicional por el momento del ciclo. La primera, vamos a empezar por el final. El shadow bank, de hecho, hay un paper que está, un working paper muy interesante de uno de los compañeros del instituto, Dani Fernández, que está desarrollando ahora mismo cómo es el sistema de shadow banking americano. Entonces él dice que la única diferencia real, aparte de los cuerpos normativos entre la banca tradicional y la banca en la sombra, está en la ventanilla de liquidez de la Reserva Federal y en el fondo en el FDIC, en el Fondo de Garantía de Depósitos americano, al cual el shadow bank no tiene acceso.
Con lo cual, contestando a tu pregunta, no, un shadow bank no tiene acceso al Banco Central Europeo, al Banco Central de un país o a la Reserva Federal. Ahora bien, ¿cómo pueden descalzar plazos los bancos en la sombra? Lo tienen relativamente difícil. ¿Por qué? Porque al final, por la estructura societaria que tienen, ellos invierten a través de un fondo. El fondo tiene un plazo de vida útil, pongamos 6 años. Durante 6 años ellos saben que no van a recuperar la liquidez que han invertido ahí. Y generalmente a los lending partners, a la gente que le ha dejado dinero a los bancos en la sombra, les dicen te lo devuelvo en 6 años también o en 7 años. Con lo cual al final está bastante están bastante bien cruzados las entradas y las salidas de caja del banco en la sombra. Problema evidente que hay. Si el fondo no consigue obtener toda la liquidez en la que está depositada, ahí tienes un problema claro de descalce de plazos, pero es un problema más surgido de la mala inversión que del funcionamiento de la banca en la sombra. Evidentemente, ¿qué puede pasar? Que ese fondo, parte del fondo se titulice, se venda a terceros, con la expectativa de que esos terceros, el fondo al final es un activo del banco en la sombra, con la expectativa de esos terceros te devuelvan o te generen mayor rentabilidad y te lo devuelvan antes de lo que tú tienes que devolvérselo a tus lending partners. Ahí sí que hay un riesgo o un incentivo de descalce de plazos, si bien no tenemos cifras o no tenemos manera de saber hasta qué punto se está produciendo en la industria. Aunque sí que es cierto que muchos operadores de la industria están empezando a financiar 100% del riesgo de una determinada compañía y el día siguiente el 80% titulizarlo y venderlo. Podría haber síntomas de que esto está ocurriendo. Para determinados activos que son buenos y que la banca tradicional no llega, para esos activos y esos sectores podrían ser menos virulentos. Si bien es cierto que mientras la política monetaria y las recetas de la política monetaria sigan siendo bajar agresivamente los tipos de interés en momento recesivo, es muy difícil que florezca una industria más potente de shadow banking, porque en el momento en el que bajan los tipos de interés, la banca tradicional vuelve a ser competitiva. Si no florece y no se profundiza la industria de shadow banking con mayores operadores que se atrevan a dar líneas de liquidez a corto plazo a compañías, es muy difícil que se note realmente su efecto en el ciclo económico. Para bien.